Hola, hola, bienvenidos a todos los que están entrando. Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy les voy a explicar cómo medir los ángulos y también cómo trazarlos. Hola Andy, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hola Luna. Bienvenidos a todos. Apenas estamos comenzando, Luna. El día de hoy les voy a mostrar cómo medir los ángulos y también cómo trazarlos. Para esto necesitamos un transportador o un medio círculo y ya sea una regla o una escuadra. Medir y trazar los ángulos es muy sencillo, pero sí debemos saber cómo utilizar nuestros materiales. Muchas gracias a los que ya le empezaron a dar like al en vivo, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Antes de que yo les muestre cómo medir o trazar los ángulos, vamos a repasar estos tres tipos de ángulos que son los que vamos a estar utilizando, los que vamos a estar haciendo el día de hoy. Tenemos los ángulos agudos. Estos ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Recordemos que los ángulos se forman por una abertura de dos rectas. Si yo tengo una recta aquí y otra aquí, es una abertura que se da. Los ángulos agudos son los que están más cerrados y van a medir siempre menos de 90 grados. Y son este tipo de ángulos que vemos que las dos rectas están cerradas. Este ángulo, por ejemplo, puede medir 60 grados y va a ser un ángulo agudo. Recordemos, los ángulos son la abertura que queda entre las dos rectas. El ángulo de estas dos puede ser de 30 grados. Y ambos son agudos porque están midiendo menos de 90 grados. ¿Okay? Pueden medir 80, 70, 35, 26. Siempre y cuando midan menos de 90 grados se van a considerar ángulos agudos. Hola Alison, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Luego tenemos los ángulos rectos. Este ángulo siempre va a medir 90 grados exactos. Y al formar este ángulo recto, se forma como una L. Okay, tenemos una recta aquí y otra recta aquí, y el ángulo nos quedaría aquí. Este es el ángulo de 90 grados. Si un ángulo mide 91 u 89, deja de ser un ángulo recto. Este siempre va a medir exactamente 90 grados. Estas dos rectas también están formando un ángulo recto aquí. Que recordemos, el ángulo es la abertura que queda entre dos rectas. Entonces, los agudos miden menos de 90 grados y el ángulo recto mide exactamente 90 grados. Luego tenemos los ángulos obtusos. Estos ángulos obtusos van a medir más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Ok? Por ejemplo, este ángulo que está aquí, es la abertura entre estas dos rectas, este puede medir 110 grados. Es más de 90, pero menos de 180 grados. Este de aquí puede medir 125 grados y sigue siendo un ángulo obtuso, porque mide más de 90 y menos de 180. ¿Ok? Los 180 grados son cuando las dos rectas forman una línea completamente horizontal. El ángulo ya no sería este de 180 grados.
Entonces debemos evitar que nuestras rectas formen una línea horizontal completamente. Estos son los ángulos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Para que yo pueda medir estos ángulos exactamente, vamos a necesitar nuestro transportador o nuestro semicírculo. Muchas gracias, Luna. Entonces, con este material podemos trazar y medir nuestros ángulos, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. Simplemente debemos recordar que los ángulos agudos miden menos de 90 grados, el ángulo recto mide 90 grados exactamente y los ángulos obtusos miden más de 90 grados pero menos de 180 grados. Muchas gracias por sus comentarios. Ok, entonces vamos a medir alguno de estos ángulos y debemos saber cómo está nuestro transportador o nuestro semicírculo. Nuestro transportador tiene aquí este circulito que nos indica que está a la mitad. Ok, esta es la mitad de nuestro transportador. Y justamente a la mitad de todos los ángulos tenemos al 90 grados. Ok, si trazamos una línea vertical de la mitad del semicírculo hasta arriba, vamos a tener 90 grados. Cuando nosotros queramos abrir un ángulo de este lado, vamos a ver que aquí está el 0 y cuenta hasta 90 y luego hasta 180. ¿Ok? De 0 a 180. Y cuando queramos abrir un ángulo de este lado, tenemos que de este lado del transportador también comienza de 0 hasta 180. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar por qué está así en ambas direcciones todos los ángulos. Para medir los ángulos, esta parte de nuestro transportador la vamos a colocar siempre en el vértice. El vértice es aquel lugar donde se unen nuestras dos rectas. Entonces, la mitad de nuestro transportador la ubicamos aquí, de tal modo que quede siempre de manera horizontal a nuestra recta ya trazada como base. Ahora vemos que la mitad de nuestro transportador ya está sobre el vértice y nuestra línea de aquí va hacia una dirección. Como estamos abriendo el ángulo de esta manera, debemos ver desde aquí al 0, el 0 de este lado hasta qué grado llega. Y vemos que aquí la línea verde está atravesando el 70. Eso quiere decir que este ángulo mide 70 grados. ¿Ok? Porque lo ponemos justamente en el centro y del 0 vemos dónde está atravesando la otra línea. Del 0 lo atraviesa justamente en el 70. Entonces, este ángulo mide 70 grados. Entonces, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Obtuso, recto o agudo? Si mide si mide 70 grados. ¿Qué tipo de ángulo es este? ¿Alguien se acuerda de la clasificación anterior? Hola, Ángela. Exactamente, vale. Este sería un ángulo agudo, porque los agudos miden menos de 90 grados y el 70 es un número menor a 90. Si no tenemos un transportador, es difícil medir exactamente los ángulos.
Lo más que podríamos hacer es determinar qué tipo de ángulo es. Ya sabemos que el de 90 grados siempre va a formar una L. Entonces podemos aproximadamente decir, si está cerrado un poquito nada más, pues puede variar entre 80, 70 grados. Si está como que más a la mitad de 90 grados, pues podemos decir que es de 60, de 50, pero es muy difícil medirlo sin nuestro transportador. Vamos a medir ahora este ángulo. Recuerden que la parte central de nuestro transportador tiene que ponerse justamente sobre el vértice de ambas rectas. Muchas gracias, Capimón, por las rosas. Muchas gracias. Entonces, esta parte la ponemos sobre el vértice, pero yo no la puedo poner así, porque la recta que está formando el ángulo está hacia abajo. No puedo medir nada aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer es voltear nuestro transportador. Ubicamos la parte media justamente en el vértice. Y vemos que vamos a medir del 0 de aquí hasta donde esté atravesando nuestra línea. ¿Qué ángulo? ¿Alcanzan a ver qué ángulo están formando estas dos rectas? Comenzamos aquí desde el 0. Del 0 vemos que nuestra recta verde de aquí está atravesando el 140. Eso quiere decir que este ángulo mide 140 grados. Y como muchos ya están poniendo en los comentarios, es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados, ¿ok? Obtuso es con B. Aquí aguas con eso para no tener faltas de ortografía. Entonces, la parte media de nuestro transportador siempre tiene que estar en el vértice de las rectas. Ahora vamos a medir este ángulo. Tenemos aquí el vértice, entonces la parte media la ponemos aquí. Voy a ponerlo así porque no alcanza por los espirales de la libreta. Y vemos que nuestra línea está justo del 0, va a atravesar los 90 grados. Ok, tenemos una L que me está formando el ángulo de 90 grados. ¿Y qué pasa cuando tenemos un ángulo justamente con esta medida? Es un ángulo recto, exactamente como ustedes están diciendo. Entonces, a simple vista, sin saber la medida exacta de los ángulos, nosotros podemos identificar qué tipo de ángulos son. Si son cerrados, son agudos. Si son en forma de L, son ángulos rectos. Y si son ángulos que están más abiertos, son ángulos obtusos. Viéndolos así a simple vista, podemos decir qué tipo de ángulo va a ser. Este que está cerrado será agudo, obtuso o recto. Este de aquí. Muchas gracias, Capimón, por las rosas. Muchas gracias. Este de aquí, ¿qué tipo de ángulo será? Muchas gracias también a todos los que están dándole like al en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos a la meta gracias a Capimón. Exactamente, Giovanni. Este va a ser un ángulo agudo porque está más cerrado. Entonces, vamos a ver, ya sabemos que es agudo. Vamos a ver exactamente cuál es su medida. Identificamos al vértice
y la parte media de nuestro transportador la colocamos sobre el vértice. Entonces, haciendo esto, tenemos que contar desde el 0. El 0 hacia este lado. ¿Alcanzan a ver sobre qué línea está pasando la línea verde? Es agudo, fíjense allá, chica tóxica. Es agudo, los agudos deben medir menos de 90 grados. Nosotros, fíjense, aquí nuestro transportador tiene medida del 0 al 180 por abajo y de este lado tiene del 0 al 180 de este lado. Nosotros vamos a utilizar este 0, las medidas de abajo, porque nuestro ángulo está abierto de esta manera. Entonces tenemos que contar siempre de 0 a 180 y detenernos donde atraviesa la recta. Entonces del 0 vemos que la recta está pasando por los 30 grados. Entonces eso quiere decir que este ángulo mide 30 grados. Es agudo porque mide menos de 90 grados. Vamos a ver cuánto medirá. Viéndolo así simplemente, ¿qué tipo de ángulo es? Viéndolo así nada más, ¿qué tipo de ángulo será? ¿Será recto este ángulo? Obtuso, vean la abertura. Este es un ángulo agudo. Recordemos, cuando son agudos, las dos rectas se van a abrir poquito o se van a abrir de esta manera. Cuando quedan completamente en L es cuando se convierte en uno recto. Y cuando se abre más de la L es que es obtuso. Al estar un poco cerrado, podemos decir que es un ángulo agudo. Y ahorita vamos a confirmarlo con su medida. Ubicamos el vértice de las dos rectas y ahí vamos a poner la parte media de nuestro transportador. Vamos a ubicarlo de tal manera que no me estorben las argollas. Vamos a ubicarlo así, vamos así más o menos. Entonces, como está abierto de este lado, desde aquí comienzo a contar el 0. De 0 hacia qué medida se está abriendo. ¿Por qué número está pasando la línea verde? La seguimos y vemos que atraviesa el 50. Eso quiere decir que nuestro ángulo mide 50 grados. Y como es menos de 90 grados, confirmamos que es un ángulo agudo. Entonces así hemos tenido nuestros ejemplos. Ahora, viendo este ángulo, ¿cuál creen que será? ¿Qué tipo de ángulo será este? Muchas gracias a todos por sus likes, por las compartidas. Muchas gracias también por sus comentarios. No, no es un ángulo llano. Solo estamos viendo estos tres, agudo, obtuso y recto. Vamos a medirlo. Ubicamos el vértice donde se están uniendo las dos rectas. Y vemos la abertura que tienen aquí. Ubicamos la mitad de nuestro transportador justamente en el vértice.
Y como tenemos la abertura de aquí hacia aquí, entonces vamos a contar desde 0 hacia el número que atraviesa nuestra recta. ¿Pueden ver más o menos dónde está atravesando la recta de aquí? Está más o menos en el 140, 142, 143 más o menos, porque el plumón está gordito y ya no llegó exactamente hasta aquí. Ok, entonces toda esta abertura nos está dando un ángulo, vamos a ponerle más o menos de 143 grados. Al ser un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, este es un ángulo obtuso. ¿Okay? Porque es mayor a 90 grados, pero menor a 90. Mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Sí hay ángulos más de 180 grados, pero con este transportador que solo está a la mitad no los puedo realizar. Para eso necesitaríamos el círculo completo, el transportador completo. Ahorita solo estamos viendo estos tres. Que con un transportador completo, con un círculo completo, sería lo mismo, porque aquí seguirían avanzando, tendría las medidas de los ángulos y ustedes podrían ver hacia qué tan abierto está el ángulo. Ok, vamos a seguir con este. A simple vista, podemos ver que es un ángulo recto porque está formando una L, pero vamos a comprobarlo. Tenemos aquí nuestro vértice y la mitad de nuestro transportador lo ubicamos de tal manera que esté la abertura. Ubicamos aquí el vértice y comenzamos de aquí, de 0 hasta la medida donde está abierta la recta. Aquí ya no llega más, pero está apuntando hacia los 90 grados, que casi no se ve por el fondo. Entonces, este ángulo es de 90 grados y confirmamos que es un ángulo recto. Artu, muchas gracias por la rosa, muchas gracias. Y por último, tenemos este otro ángulo. Ubicamos el vértice y simplemente por la abertura que tenemos ya sabemos que es un obtuso. Ahora vamos a confirmarlo de todas maneras y saber su medida. Ubicamos la mitad del transportador justamente en el vértice. Vemos la abertura de 0 hacia donde está atravesando nuestra otra recta. Ok, de 0 se abre hasta más o menos a los 150 grados. Ok, entonces todo este ángulo que tenemos aquí mide 150 grados. Y confirmamos que es obtuso porque es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Está a 150, 151, 152. Muchas gracias a los nuevos seguidores, muchas gracias también a los que están dando like al en vivo, muchas gracias a los que comparten, a los que comentan, muchas gracias a todos. Entonces, de esta manera vamos a medir los ángulos que nos estén dando.
solo con nuestro transportador, ¿ok? Es ubicar el vértice de las rectas justamente en el centro y ya medir. Si está abriendo de aquí hacia aquí, pues empezamos desde el 0 y hasta donde atraviese la otra recta. Si el ángulo se está abriendo de esta manera, pues comenzamos de 0 hacia aquí. Bienvenidos a los nuevos seguidores. Muchas gracias a todos por sus likes. Muchas gracias por sus comentarios. Hasta aquí, ¿alguna duda para medir los ángulos? Muy bien, solo para recordar, estamos viendo estos tres tipos de ángulos. Los agudos que van a medir menos de 90 grados, 60, 89, 75, 43, 16, 9 grados, todas las medidas que sean menores a 90 van a ser ángulos agudos. Cuando sean ángulos rectos es porque miden exactamente 90 grados. Entonces van a formar siempre una especie de L. Y los ángulos obtusos, que son ángulos más abiertos, van a medir más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Ahora, ya medimos ángulos. Ahora los vamos a trazar, vamos a formar nuestros propios ángulos. Para esto necesitamos nuestro transportador. Podemos utilizar simplemente este instrumento o también ya sea una escuadra o una regla. Por ejemplo, me están pidiendo ahí un ángulo de 75 grados. Lo primero que debemos hacer es trazar nuestra línea de base. Entonces, con nuestra recta trazamos una línea de base. Si nos especifican una medida de nuestra base, pues tendríamos que trazarla siguiendo la medida que nos están diciendo. Una vez que ya está nuestra línea base, yo ya decido de qué lado voy a abrir mi ángulo, si lo voy a abrir hacia aquí o hacia aquí. Lo que sigue es ubicar el medio de nuestro transportador en cualquiera de los dos extremos. Gracias, Tuti, por la rosa. Lo coloco en este extremo y ahora entonces como mi ángulo va a abrir hacia aquí, pues voy a comenzar desde el 0 y me están pidiendo un ángulo de 75 grados. Entonces yo tengo que buscar del 0 al 75. Ok, 0 está el 70 y la mitad del 75, la mitad sería por aquí el 75. Entonces hago una pequeña marca donde sería mi ángulo. Y ya después de eso, de aquí trazo una recta hacia la marca que yo puse. Entonces, yo al medir mi ángulo, me debe dar los 75 grados que aquí quedarían. Del 0 hacia donde está pasando nuestra recta. Estamos viendo, ok, uno de 175. Antes de pasar a ese de 175, este ángulo que mide 75 grados, ¿qué tipo de ángulo sería? Es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados.
Vamos primero con el de 175. Luego vamos con el de 45. Vamos a hacerlo aquí. Trazo mi recta base. Si me piden de uno en específico, pues de una medida específica, pues tomo la medida aquí. Y yo voy a tomar este lado para abrir y que mi ángulo quede así. Tomo el transportador, lo pongo aquí. Entonces voy a medir de 0 a los 175 grados que yo quiero. Entonces de 0 tengo el 170 aquí y el 175 sería aquí. Entonces marco dónde está mi ángulo y lo que me queda hacer es trazar una línea del vértice de aquí hasta la marca que yo puse. Entonces este ángulo quedaría así, de 175. Si se fijan, no está completamente horizontal. La recta todavía se eleva un poquito. Este ángulo sería de 175. ¿Y qué tipo de ángulo es? Obtuso, porque mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Vamos a hacer uno agudo que estaban pidiendo por ahí. Trazamos nuestra recta y voy a tomar este extremo. Entonces la mitad de mi transportador lo voy a ubicar en este extremo. Eso quiere decir que voy a contar desde aquí. Del 0 tengo que buscar el 45. Tengo el 40 aquí, entonces el 45 me está quedando aquí entre 50 y 40. Pongo una pequeña marca para decirme que ahí está mi ángulo y luego del extremo que yo estaba utilizando, simplemente trazo una recta y obtengo el ángulo que necesito. No importa el extremo que tomes, simplemente es no olvidar, si yo aquí puse la mitad de mi transportador, desde aquí tengo que hacer la recta. Porque si yo hubiera puesto aquí, tomaba esta medida y luego hacía la recta hacia aquí, me iba a quedar otro ángulo. Este es un ángulo agudo, exactamente. Mide 45 grados y como es menor a 90, es agudo. Por ejemplo, si yo no tuviera una libreta cuadriculada y me piden hacer uno de 90 grados, simplemente tengo que asegurarme que las rectas que yo estoy haciendo queden derechitas. Tomo este extremo, ubico la mitad de mi transportador aquí, ubicamos donde están 90 grados y ya luego trazo mi línea. Entonces estoy formando un ángulo de 90 grados. Que ya sabemos que al ser exactamente 90 grados, este ángulo sería uno recto. Uno de 145. Trazamos nuestra recta y voy a tomar este extremo. Entonces desde aquí comienzo el 0 y busco hasta el 145,
que el 145, tengo aquí el 140 y el 150, quedaría justamente aquí. ¿Ok? Una vez que yo pongo la marca, como desde aquí puse la mitad del transportador, simplemente tengo que dirigir de aquí hacia aquí una recta. Entonces ya formo mi ángulo de 145. Y este sería un ángulo obtuso, porque es mayor a 90, está más abierto, pero sigue siendo menor a 180 grados. Uno de 90 grados menor a 360 grados. Aquí estamos viendo solo estos tres, ¿ok? Solo el agudo, obtuso y recto. Un ángulo de 360 grados, pues es uno que da la vuelta completa, vendría siendo, se formaría un ángulo en forma de círculo. Uno de 180 grados queda una línea completamente horizontal, porque si te fijas, va del 0 al 180. Queda todo este ángulo y es una línea que estamos formando. ¿Okay? El de 180 grados se llama ángulo llano, exactamente. Entonces, de esta manera podemos trazar nuestros ángulos. Vamos a hacer otros ejemplos. Por ahí están pidiendo uno de 86 grados. Trazamos nuestra recta de base. Ubico el extremo que yo voy a utilizar. Entonces quiere decir que voy de 0 a los 86. Los 86 estarían más o menos, tenemos aquí el 85, el 86 quedaría más o menos por aquí. Entonces, del extremo que yo utilicé, trazo una recta hacia lo que yo marqué. Entonces, este ángulo sería de 86 grados. Aquí quedaría. Y como sigue siendo menor a 90 grados, pues este es un ángulo agudo. Ok. Edgar, muchas gracias por la rosa, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que están mandando corazoncitos, los likes, muchas gracias. A los que comentan, a los que comparten, muchas gracias. A los ángulos que son de 360 grados son los ángulos completos. Los ángulos que pasan, que son mayores a 180 grados, pero menores a 360 grados, son los ángulos cóncavos. ¿Qué otra medida quieren que realicemos en un ángulo? Uno de 49.
trazamos nuestra recta base. Voy a utilizar este extremo. Ubico la mitad de mi transportador justamente en este extremo y busco el 49, de 0 a 49. Y veo que aquí está el 50, entonces el 49 está un poquito más abajo. Pongo una marca. Entonces, de este que yo tomé, de este extremo, trazo una recta hacia la marca que puse. Entonces ya tengo mi ángulo de 49 grados. Ahí pidieron uno de 60, ¿de cuánto? De 160. Vamos a ver. Trazamos nuestra recta y voy a utilizar este extremo, la mitad de mi transportador justamente en este extremo. Entonces lo coloco justamente aquí y voy a ver del 0 al 160. 160 me estaría quedando aquí. Entonces pongo una marca donde está el 160. Y como utilicé este extremo, entonces de aquí hacia la marca que yo puse, trazo una recta. Entonces este sería un ángulo de 160 grados. ¿Qué tipo de ángulo será? Que es mayor a 90 grados, pero menos de 180 grados. Se puede utilizar cualquier extremo. Si tú utilizas tu ángulo te va a quedar hacia aquí. Si tú utilizas este lado, te va a quedar como este. Este es un ángulo obtuso. Un ángulo de 10 grados. Trazamos nuestra recta. Ubico mi centro en el extremo que yo quiero utilizar. Voy a utilizar por las espirales que tiene la libreta de este lado. Entonces lo coloco justamente en el extremo y como va a abrir de aquí, voy de 0 a los 10 grados. Los 10 grados están por aquí. Entonces debo trazar una recta del extremo que yo utilicé hacia la marquita que yo puse, que quedaría así. Entonces al trazar me quedaría este ángulo de 10 grados, que está muy cerrado. El extremo que debes ocupar es el que tú decidas. Si te están pidiendo uno en específico, usas ese. Pero por ejemplo, los de este lado los estoy utilizando porque al tener el espiral de la libreta, aquí no puedo colocar bien el transportador. Sí, puede ser un ángulo convexo o obtuso, es lo mismo. El de 180 grados va a quedar una recta. ¿Por qué? Yo trazo mi base. Voy a utilizar este extremo. Pongo la mitad de mi transportador en este extremo. Y tengo que medir de 0 a 180 grados. Y los 180 grados están aquí. Entonces te pongo mi marca que está aquí, los 180 grados. Y al momento de que yo trace, me va a quedar
una línea horizontal. Este ángulo es de 180 grados y es el ángulo llano. Okay. Todo esto mide 180 grados. Entonces, para que ustedes puedan trazar un ángulo, necesitan el transportador. Para medirlos, ya vimos que la mitad de mi transportador lo voy a poner justamente en el vértice y voy a ver si está abriendo de aquí hacia aquí, entonces utilizo del 0 hacia la medida que me diga aquí. Entonces, donde esté pasando esta recta es la medida de nuestro ángulo. El ángulo convexo y el ángulo obtuso es lo mismo. O sea, sí, es lo mismo en el sentido que tienen las mismas medidas, pero como que el ángulo está por afuera, en lugar de estar por aquí adentro, está por aquí afuera. Entonces, lo que vimos hoy fue cómo medir los ángulos agudos, que son menores de 90 grados, los rectos, que son de exactamente 90 grados, y los ángulos obtusos, que son mayores a 90 grados, pero menores a 180 grados. ¿Ok? De esta manera clasificamos los ángulos que vimos hoy. Si miden 91 grados, entonces ya es un ángulo obtuso porque ya es mayor de 90. Si mide 89 grados, es un ángulo agudo porque es menor a 90 grados. ¿Ok? Aunque parezca ligeramente la L o que esté formando el ángulo de 90, si mide menos es agudo y si mide más es obtuso. Entonces, espero que la explicación les haya ayudado a cómo medir los ángulos y cómo trazarlos cuando ustedes lo necesiten. También con estos ángulos, el transportador y ya también nuestro compás, podemos trazar también los triángulos. ¿Ok? Si ustedes quisieran ver cómo trazar los triángulos, pues ya me dicen para programar ese en vivo. ¿Ok? Programamos la clase para otro día. Yo soy maestra de nivel primaria en general. Recuerden que si ustedes tienen dudas con algún tema de nivel primaria, me pueden decir en los comentarios y los vamos programando para los siguientes en vivos. ¿Ok? Recuerden que nuestros en vivos son todos los martes, los miércoles y los jueves a las 5 de la tarde hora México. Por el momento no estoy dando asesorías individuales. Todas las dudas que ustedes tengan las podemos ver en los en vivos. ¿Ok? Me dicen el tema, lo programamos y ya damos la explicación, así como con este. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas sobre algún tema, me lo dejan en comentarios y también lo vamos programando. Todas las repeticiones de los en vivos están en mi canal de YouTube, Miss Steffi, así con 3 S. Me pueden encontrar y es el mismo logo que tenemos aquí en TikTok. O si se les hace más fácil, pueden entrar al perfil de TikTok y hay un botoncito que dice YouTube. Ustedes le pican y los manda directamente al canal. Además de los videos de las repeticiones de los en vivos, pueden encontrar videos de otros videos explicando distintos temas de nivel primaria, de matemáticas, de español, de ortografía, de ciencias. ¿Ok?
Entonces, cualquier duda ustedes pueden decirme y programamos para una siguiente clase. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en este rato. Muchas gracias por las rosas, por los likes, por los me gusta, las compartidas, sus comentarios. Muchas gracias a todos. Martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves son los en vivos a las 5 de la tarde hora México. De fracciones ya hicimos varios en vivos. Los puedes encontrar las repeticiones en el canal. Y si necesitas que lo volvamos a programar, déjame un comentario allá en el video de YouTube para que yo sepa, ¿ok? Si no te ayuda, pero tenemos varias repeticiones en el canal. Muchas gracias a todos, los veo el día de mañana. Bye. Raquel, ¿en problemas qué? Las fracciones. Podemos hacer un en vivo donde resolvamos problemas con fracciones. Eso sí lo podemos programar. Nada más que sería más o menos hasta para dentro de 2 semanas, porque ya tenemos otros temas. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Bye.